tardes. A diferencia del resto de los panelistas, que sobre un programa en general han desplegado acciones concomitantes de otras políticas que permiten dar un panorama general, a mí me toca una tarea inversa, porque de hecho el plan de equidad es una política y no un programa que incluye un montón de programas a los que trataré de llegar de alguna manera. Obviamente voy a tener que ir a alta velocidad para poder hacer algún comentario. El plan de equidad, cuyo objetivo general es asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social, tiene por objetivos específicos avanzar en la equidad intergeneracional de género y étnico-racial, desarrollar una red de asistencia e integración social que evite la consolidación de la indigencia y la pobreza, o sea, políticas focalizadas, y avanzar en la articulación de políticas sectoriales y prestaciones tradicionales con esta red anteriormente mencionada. Utilizar el criterio de focalización como instrumento y el criterio de universalismo como orientación de las políticas. Se define como población objetivo el conjunto de la población, pero se prioriza la población en condición de vulnerabilidad, por debajo de la línea de pobreza. Tiene dos tipos de componentes. Implica un conjunto de reformas estructurales del Estado, ¿sí?, de mediano y largo plazo, que es una reforma tributaria, reforma de la salud, políticas de empleo, políticas de vivienda y hábitat, reforma educativa y Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y un conjunto de programas o desempeños, acciones del Estado que tienen que ver con prestaciones sociales no contributivas, seguridad alimentaria, política de educación para la infancia y adolescencia, trabajo protegido, promoción de cooperativas sociales y emprendimientos productivos, promoción e inclusión social y atención a la discapacidad. En el primer componente, dentro de la reforma tributaria, se plantea un nuevo sistema tributario. En la reforma de la salud, un sistema nacional integrado de salud, constituyendo nuevas instituciones para la gestión del sistema, que son un seguro nacional, un fondo nacional de salud y una junta directiva de ese fondo, de integración participativa. En las políticas de empleo se destaca la nueva ley de negociación colectiva, que había sido derogada en la era neoliberal, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional de Cooperativismo. Dentro de las políticas de vivienda, asignar un rol rector al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una reestructura del Banco Hipotecario, que es la institución crediticia, y la constitución de una Agencia Nacional de Vivienda. A nivel educativo, una nueva ley de educación y en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Cuotas en la Participación Política. Dentro de estas reformas, dentro de las estructurales, en principio, la reforma tributaria, que de una manera u otra es una de las reformas que habilita buena parte de las condiciones que permiten desarrollar las otras reformas, que implicó la reducción y simplificación de impuestos hacia un nuevo sistema basado en criterios de equidad, eficiencia, simplicidad y suficiencia y estímulo a la inversión productiva. Estimuló la formación bruta de capital y aumentó la carga tributaria en general. Desde el punto de vista de la equidad, empezamos a modificar el sistema de un sistema basado especialmente en impuestos directos, bueno, sigue de una manera u otra basada así, pero reduciendo la carga directa de impuestos. La carga indirecta de impuestos va pasando a la carga directa, ¿verdad?, de un sistema que gravaba el consumo en forma casi única y empezando a introducir un impuesto a la renta que permite mejorar la progresividad, ¿sí?, de la contribución de las personas, pasando de un sistema impositivo que en el consolidado era regresivo en 1,43% a uno que fuera progresivo en menos 1,25%. ¿Verdad? Eso implica una alteración de la tasa directa e indirecta de impuestos, que pasa de 71 a 64 y de 29 a 36, entendiendo que la progresividad que pudiéramos construir en el avanzar en el tiempo de este sistema va a producir una recaudación más equitativa, que va a permitir tener una equidad neta en la relación entre impuestos y transferencias que genera el Estado. Esto implicó una pequeña modificación
en la distribución de la tributación, ¿verdad?, que relaciona un poco más la capacidad contributiva con la contribución, ¿verdad? Y eso implica, como muestra la gráfica, un pasaje que en todos los deciles, salvo en el 9 y en el 10, implica una pequeña carga en la tributación para aumentar un poco la tributación en los últimos deciles. ¿No pasas el agua? La copa mía de agua. Bueno, un poco. El Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyo objetivo es universalizar el acceso a la salud promoviendo la justicia distributiva, la equidad en el gasto y el financiamiento y la calidad asistencial y la sustentabilidad del sistema. En Uruguay la cobertura del sistema de salud es universal hace muchos años. Lo que no tiene equidad en la calidad de la prestación, y el sistema lo que hace es introducir un conjunto de reformas que de una manera u otra mejoran la perspectiva de desarrollo de esa calidad a través de tener un sistema integrado. Eso implica universalizar la cobertura a través de un seguro y mejorar el acceso a prestaciones integrales. Esta es una línea del tiempo a partir del cual todos los uruguayos que llegan a la formalidad están incluidos adentro del sistema, ¿verdad?, y que culminaría en el 2016 y avanza progresivamente desde el inicio, en el 2011, y quedaría garantida la parte, de todas formas, la parte informal, que efectivamente igual está cubierta dentro del sistema, dentro de ACE, que es el prestador público de servicios. Bueno, política de empleo y mercado de trabajo, los principales elementos que han participado en la transformación del mercado de trabajo ha sido el aumento del salario mínimo a precios constantes en forma significativa a partir de 2005. Bueno, eso junto con las condiciones, ¿verdad?, obviamente que de la situación económica y de la estructura de comercio exterior, ¿no?, y el sistema, los precios internacionales y el conjunto de oportunidades por las que ha pasado por la región, más las políticas impulsadas desde la reforma tributaria y el estímulo de la inversión, se ha generado un aumento significativo en la tasa de actividad, la tasa de empleo y una reducción muy importante en la tasa de desempleo. La evolución del porcentaje de ocupados que no aportan a la seguridad social bajó significativamente de un 40% a un 24%. Esto ha sido lo que una buena parte del financiamiento de las políticas sociales proviene de esta formalización. Y al costado tenemos la gráfica del crecimiento de los puestos cotizantes al Banco de Previsión Social, que viene a ser la ANSES uruguaya. En materia de vivienda, los conjuntos de instrumentos son bastante complejos de explicar, mejor ver algunos resultados que son, a nuestro entender, muy magros todavía, y que muestran cómo han mejorado en verde y reducido la mala calidad en rojo por quintiles de ingreso, la calidad de las viviendas, ¿no? Muestra que eso ha sucedido en todos los quintiles, y en los bajos todavía seguimos teniendo un volumen importante de viviendas de mala calidad. En términos de educación, los propósitos son aumentar sensiblemente la cobertura educativa de los niños de 0 a 3 años, universalizar la educación de los 4 años de edad hasta tercer año de ciclo básico y lograr la reinserción de los jóvenes y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. En ese sentido, entendemos de que se ha trabajado y se ha desarrollado un conjunto de políticas, la parte de primera infancia se ve después, que han mejorado las estadísticas en 3 y 5 años. La participación en educación primaria se mantiene constante y siempre fue casi universal. En primer ciclo se ha tenido una mejora bastante insuficiente y en segundo ciclo totalmente insuficiente, que es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno hoy, trabajar en estos últimos 2 espacios, así como continuar con la inclusión de 0 a 3 años. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el objetivo general es la generación de políticas públicas con perspectiva de género que permitan enfrentar las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres en el país. En términos específicos, garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres, promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos, inclusión y participación, promover cambios culturales en el ámbito familiar y en el productivo. En ese sentido, se aprobó
una ley de cuotas sobre la participación política que opera sobre las listas electorales, que ha permitido una leve mejoría en la representación en las cámaras, pasando de un 15 a un 18%. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha tenido un impacto importante en las muertes maternas por aborto inseguro y ha logrado, además de que esto sea objeto de registro en el sistema de salud y de seguimiento de la política. Y después ha empezado a enfrentar el tema de la violencia doméstica. Ahí tenemos una muestra de la evolución en azul de las denuncias por violencia doméstica y de la evolución de la atención, que si bien tiene un orden de magnitud muy inferior al tamaño de la denuncia, muestra cómo también la existencia del servicio fomenta la denuncia, ¿verdad?, de las situaciones de violencia, que no es que entendamos que esté creciendo de esa manera, sino que se está denunciando de esa manera, ¿no? Y en ese sentido lo que se ha instalado son servicios de violencia para atención a la violencia basada en género a nivel de país, y fueron creciendo hasta ocupar hoy por lo menos servicios en todos los departamentos. En términos de brechas educativas y salariales, se muestra claramente cómo se siguen conservando, aunque han disminuido, por lo menos a nivel salarial, las brechas, y en términos de el uso del tiempo, como hay una pequeña evolución en la participación de los varones en las actividades domésticas. Respecto a los programas de la RAIS, de la Red de Asistencia e Integración Social, abarcan un conjunto muy extenso de programas, de los que no vamos a abundar porque es imposible el tiempo. Dentro de ellos, bueno, llegamos a capaz que el punto de más interés de ustedes, que es la asignación familiar del Plan de Equidad, que es una transferencia monetaria dirigida a menores de 18 años que pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad social y es condicionada a la verificación de existencia de un centro educativo y la realización de controles periódicos de salud. También se paga a personas discapacitadas mayores de 18 años en igual condición social y sin contrapartidas. Este programa ha sido evaluado, tiene una evaluación de impacto rigurosa con una encuesta específica, no en base a encuesta continua de hogares, sino una encuesta específica de evaluación. Muestra una variación, esto sí habría que es una estimación a partir de microsimulaciones, una variación en la pobreza de 1.2, la existencia del programa o no. Esto ha evolucionado en el tiempo. En el momento que se implementó este programa, esta variación era más significativa, era 2,5 puntos aproximadamente. Una variación en el Gini de menos 0,57 y el impacto de la matriculación en la enseñanza y en el mercado de trabajo muestra en principio un resultado muy magro, ¿verdad? En términos de matriculación a nivel educativo apenas un 2% en enseñanza media. Y no se observa, al igual que se ha constatado en otros programas de transferencias monetarias, impactos en la tasa de actividad de los adultos de los hogares, y se observa un pequeño efecto negativo sobre la informalidad en el mercado de trabajo, que tiene más que ver con los criterios de elegibilidad, a nuestro entender, que con otra cosa, en términos de que participan los ingresos dentro del criterio de elegibilidad, y eso es una cosa muy asentada en la población, por lo tanto eso fomenta en cierto sentido tanto la subdeclaración como el mantenimiento en la informalidad, a pesar de que en muchos de esos casos se ha constatado que la efectiva declaración de ingresos no estorbaría en la participación en el programa. Y no tiene efectos significativos sobre otro montón de dimensiones que se han valorado, ¿verdad? Y bueno, las más criticadas o más comentadas en el político, fecundidad, salud y demás cuestiones. Algunas de estas cosas tienen que ver un poco con que el conjunto de medidas también plantean de una manera u otra que esos efectos no existan, ¿no? O sea, porque estamos planteando un conjunto de políticas que operan todas juntas y que algunas se ocupan más o menos de las mismas cosas, ¿verdad? Como comentarios generales sobre esto, me parece que bueno,
creo que esto nosotros lo hemos visto también en otros programas que hemos evaluado, que no son necesariamente de transferencias monetarias, pero que es hora de empezar a discutir un poco este tema de las contraprestaciones o las corresponsabilidades, ¿verdad? Nos da la impresión de que no tendría mayor sentido desde la perspectiva de los resultados valorar este asunto como contraprestaciones, ¿no? O sea, la pregunta ahí que habría que hacerse es quién no cumplió el contrato, ¿no? O sea, si la asignación, si esto se entiende como, no se entiende desde un enfoque de derecho, se entiende como un contrato entre las familias y el Estado, bueno, habría que ver en términos globales, a nivel constitucional, por ejemplo, en los países, si no es el Estado el que primeramente también no ha cumplido con sus deberes, ¿no? Y transportar esa responsabilidad a las familias parecería no tener demasiado sentido, no especialmente dada la estructura de oportunidades que brinda el Estado como para que se efectivicen este tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que se controle, por eso nos parece que está bien hablar de corresponsabilidades, pero no con que se castigue con la eliminación, ¿no? Es una discusión política que nosotros estamos teniendo en Uruguay y que la estamos planteando en el Ministerio de Desarrollo Social, para revisar esto como una penalización, y sí como un control. Entendemos que la corresponsabilidad pasa porque el Estado y la familia se ocupen ambos de este asunto, pero no necesariamente a través de una penalización, ¿verdad? El otro tema que nos parece importante, porque mucho se ha valorado sobre estos programas, que en realidad en general no llegan ni siquiera a ocupar un punto del PIB de los países, en general. Brasil hablaba del 0,5, decían hoy, nosotros estamos en 0,4, otros están en 0,6, 0,3. Que tenemos que empezar a discutir un poco mejor y capaz que empezar a revisar si se puede seguir hablando de programas de transferencias monetarias cuando hablamos de transferencias a los pobres. Porque en realidad la sociedad, y especialmente a través del Estado, establece un montón de sistemas de transferencias que subsidian un montón de actividades de la sociedad y que subsidian otro montón de estratos de la sociedad para el cumplimiento de funciones sociales que los gobiernos entienden correctas. Y simplemente nosotros, por ejemplo, en el impuesto a la renta de las personas físicas, tenemos una deducción por hijos, ¿verdad? Esa deducción por hijos, cada persona que como el 70%, hasta el séptimo decil de la distribución del ingreso, casi que no se participa en las deducciones extra del impuesto a la renta, que es progresivo y que va aumentando según la capacidad del sueldo, ¿no? Capacidad adquisitiva. A partir de eso empieza a crecer y a eso se le deduce, ¿verdad? Por simplemente financiar la función reproductiva de la sociedad. Eso no está contado como una transferencia monetaria, por ejemplo. Entonces, decimos, bueno, nosotros tenemos que avanzar a un sistema único e integrado de transferencias monetarias que como unidad contable contabilice todo lo que se transfiere a la familia. No importa la vía, si se le paga por una tarjeta prepaga magnética en un cajero o se le descuenta del IRPF. Pero así, si nosotros empezamos a escarbar un poco a cómo se constituye el presupuesto nacional y cómo se gasta, vamos a encontrar un montón de cuestiones que hay que valorar como transferencias, ¿sí?, del agregado impositivo, de la masa impositiva salarial, a las distintas partes de la sociedad, que pueden ir desde subsidios de exportaciones a un conjunto de ítems que cada gobierno resuelve orientar al Estado. Entonces, creo que hay que empezar a hablar de transferencias a la interna de la sociedad que contabilicen muchas más cosas que lo que nosotros vinculizamos como transferencias monetarias al Estado. Y eso me parece importante porque en la discusión de economía política que se viene, en esto de la existencia de bonos que hablaban hoy, como ventanas de oportunidad, los países nuestros han asistido a una mejora sustantiva de las condiciones de vida de su población, pero también en ello han gastado
o están gastando parte de ventanas de oportunidad que en algún momento se pueden terminar o se van a terminar, que tienen que ver con bonos demográficos, que tienen que ver con ventajas comparativas coyunturales, que tienen que ver con capacidades ociosas que tenían todos los países, ¿no? Y en determinado momento vamos a entrar a discutir más duramente sobre aspectos distributivos y de productividad. Y no va a ser muy lejos. Especialmente si la coyuntura internacional no sigue favoreciendo el tipo de producción del que se sustentan muchas mejoras los países latinoamericanos. Entonces, tener mapeado en el universo de la política, ya no la política social, sino la política, con mayúscula, incorporando política social y económica dentro de un mismo paradigma, parece ser una necesidad del próximo tiempo para no tener que seguir discutiendo el tema de los pobres y el resto. Respecto a eso, nosotros queremos hacer una pequeña mención y advertencia que valoramos en nuestras evaluaciones, que no presentamos aquí, sobre los trabajos con la pobreza extrema. Evidentemente, por lo menos en Uruguay, asistimos a un proceso de sociedad dual donde el conjunto de políticas generales no aplica sobre el 2% más bajo de la población, y las políticas que se requieren para trabajar en ese espacio, ¿no? En ese 0,5% de indigencia más un poquito más que nosotros tenemos, son mucho más fuertes y son de distinta cualidad, ¿verdad? Y nos parece necesario empezar a pensar, ¿verdad? Que ya no son cuestiones específicas. Bueno, creo que Brasil un poco está conceptualizando algunas cosas parecidas con algunas de sus iniciativas, porque deben ser obviamente iniciativas más potentes que las que estamos viendo. Y el problema es que eso se da en el medio de una discusión política sobre prosperidad, donde a nuestras clases medias ya le está pesando demasiado todo lo que se supone que invertimos a los pobres, más allá de nunca haber visto cuál es el mapa de reales transferencias que hace la sociedad de un lugar al otro. Entonces, la discusión política de estos años, con los que no tienen voz, por lo tanto no se expresan y nadie los quiere representar, e incluso las instituciones del Estado los expulsan, es muy difícil y vamos a tener que elaborar. Gracias.